mucho antes de que los rumores sobre su matrimonio comenzaran a acaparar los titulares. Steve Harvey pasó décadas construyendo una imagen pública que parecía casi intocable. Su ascenso, de joven comediante con dificultades en la década de 1980, a uno de los presentadores más reconocidos de Estados Unidos, no fue casualidad, sino una transformación cuidadosamente planificada. En sus inicios como monologuista, las rutinas de Steve eran crudas, atrevidas y basadas en observaciones de la clase trabajadora. Pero a medida que las oportunidades se ampliaron, desde el humor para personas sordas hasta los grandes del género, Steve evolucionó gradualmente hacia una figura más accesible y familiar. Para cuando se convirtió en el rostro de la televisión nacional, gracias a programas como Family Feud, The Steve Harvey Morning Show y Little Big Shots, su imagen ya no era la de un comediante que luchaba por ser el centro de atención. En cambio, se convirtió en una figura influyente en la cultura, alguien en quien los espectadores confiaban para obtener consejos, orientación y claridad moral. Esta evolución fue, sin duda, estratégica. Su libro, Actúa como una dama, piensa como un hombre, publicado en 2009, lo consagró como una autoridad en relaciones, especialmente entre su público femenino. Aprendió que la capacidad de conectar con el público podía monetizarse y la autenticidad podía convertirse en una marca. Los productores lo veían como una persona confiable. Los anunciantes lo consideraban una garantía de seguridad. El público lo acogió como un hombre que había superado las adversidades y había salido fortalecido. Esta imagen pública se basaba en la coherencia, la fe y la creencia de que los errores, por muy públicos que fueran, podían enmendarse. Sin embargo, cuanto más se apoya una marca en la integridad, más frágil se vuelve ante el menor indicio de incoherencia. Cuando en 2023 surgieron rumores sobre Marjorie Harvey y una supuesta aventura con un guardaespaldas, no solo atacaron su matrimonio, sino que pusieron en entredicho los cimientos mismos de la identidad de Steve Harvey. Su reputación se había basado durante mucho tiempo en la idea de que practicaba lo que predicaba. De repente, el público empezó a cuestionar si existía una fractura tras las entrevistas impecables, los consejos paternales y los monólogos cargados de fe. Sin embargo, la verdadera historia es mucho más compleja, una que ni el escándalo ni los titulares lograron captar por completo. Porque detrás de la autoridad moral de Steve se encontraba una mujer que influyó en su mundo mucho más de lo que el público jamás imaginó. A medida que la fama de Steve Harvey crecía, también lo hacía la fascinación del público por la mujer que lo acompañaba. Marjorie Harvey no apareció de la nada en su vida. Se convirtió en parte fundamental de la evolución de su marca. Cuando se casaron en 2007, Steve solía reconocerla como la catalizadora de la segunda mitad de su éxito. Hablaba abiertamente de cómo ella refinó su perspectiva, suavizó su carácter y lo ayudó a convertirse en el hombre que muchos televidentes admiraban. Marjorie, con su porte sereno y su impecable sentido de la moda, se convirtió en una figura influyente por derecho propio. Se integró con naturalidad en el panorama público a través de los eventos de Harvey
y la fundación Steve y Marjorie Harvey, dando forma no solo a la labor benéfica de cara al público, sino también al estilo estético y de vida asociado al nombre Harvey. Su presencia hacía que la pareja pareciera refinada, unida, casi ideal. Durante años, los fans la vieron como el pilar elegante detrás de la transformación de Steve, de comediante a personalidad multimedia global. Pero la opinión pública comenzó a cambiar cuando resurgieron en Internet viejas grabaciones, en particular un clip de 2016 en el que ofrecía consejos a una mujer cuya pareja le había sido infiel durante el embarazo. En su momento, los espectadores vieron el momento como una muestra de confianza y empoderamiento. Pero tras los rumores de infidelidad sobre Marjorie, que circularon en 2023, el video adquirió un significado diferente. De repente, empezaron a surgir comentarios cargados de ironía, cuestionando si sus consejos anteriores se correspondían con sus supuestas acciones. El momento no podría haber sido peor. No ayudó que Marjorie ejerciera una influencia poco común entre las esposas de famosos. Se había convertido en una figura clave del imperio empresarial de Steve, dando forma a eventos como el Sand & Soul Festival y guiando las decisiones de marca entre bastidores. Sus admiradores veían en ella a una pareja poderosa. Sus críticos veían en ella a alguien cuyo ascenso fue demasiado rápido, cuya influencia podría ser desproporcionada y cuya presencia parecía demasiado ligada a la imagen de Steve, lo que resultaba incómodo. Para 2023, la curiosidad pública sobre ella alcanzó su punto álgido. ¿Era ella la pareja comprensiva que describía Steve, una mujer incomprendida y marcada por los chismes? ¿O una figura influyente cuya influencia difuminaba los límites entre lo personal y lo profesional? La verdad, como siempre, no era ni simple ni unilateral, y preparó el terreno para el rumor que pronto pondría a prueba cada aspecto de su mundo cuidadosamente construido. En agosto de 2023, la calma que rodeaba a Steve y Marjorie Harvey se rompió casi instantáneamente cuando un tuit, ahora borrado, afirmaba que Marjorie había tenido una aventura con el guardaespaldas y chef personal de Steve. La fuente no aportó pruebas, testigos ni contexto. Sin embargo, en cuestión de minutos, el rumor se extendió rápidamente por las redes sociales, impulsado por canales de comentarios, blogs de chismes y miles de fans deseosos de analizar cada detalle. Hashtags como #HarveyDrama escalaron las listas de tendencias y viejas entrevistas, fotos familiares e incluso grabaciones de lenguaje corporal fueron examinadas minuciosamente como si Internet se hubiera convertido de repente en una unidad de investigación mundial. En la era digital, donde la especulación se propaga más rápido que la verdad, la historia se descontroló mucho antes de que Steve Harvey tuviera la oportunidad de hablar. Las conversaciones en línea pasaron rápidamente de la incredulidad al análisis desde la comodidad de los sillones. Un video que resurgió, en el que Steve se apartaba de Marjorie durante una conversación sobre infidelidad, se convirtió en el centro de atención, como si la postura por sí sola pudiera confirmar un escándalo. El contexto importaba poco. Internet hizo lo de siempre. Construyó una narrativa a partir de fragmentos, emociones y proyecciones. Y por primera vez en mucho tiempo,
Steve Harvey, el hombre que prácticamente había forjado su carrera controlando su propia historia, se vio acorralado por una narrativa que no había creado. Su respuesta llegó durante su aparición en InvestFest 2023 en Atlanta. En lugar de una larga explicación o un monólogo a la defensiva, ofreció una breve declaración que denotaba tanto cansancio como intención. Antes de empezar, déjenme decirles que estoy bien. Marge Gary está bien. No sé qué están haciendo, pero busquen otra cosa que hacer porque nosotros estamos bien. Dios mío. La multitud aplaudió, aliviada de escucharlo directamente. Sin embargo, la ambigüedad de sus palabras dio pie a más especulaciones. Algunos vieron fortaleza, otros evasión. Muchos simplemente no sabían qué creer. Marge Gary respondió con una publicación más directa en Instagram, compartiendo un artículo titulado «Cómo afrontar las mentiras sobre ti». Su mensaje reflejaba el tono de Steve, mesurado, espiritual y firme. Mi esposo y yo no siempre respondemos a todas las locuras y falsedades. A quien mucho se le da, mucho se le exige. En esa frase, ella demostró tanto resiliencia como vulnerabilidad, animando a otros que enfrentaban batallas similares a compartir su mensaje. Pero a pesar de su frente unido, la tormenta no amainó. De hecho, las negaciones avivaron la curiosidad pública. Tanto para los fans como para los críticos, la pregunta seguía en el aire. Si los rumores eran falsos, ¿por qué la historia se negaba a desaparecer? A medida que los rumores de infidelidad se intensificaban, Internet centró su atención no en las declaraciones, sino en micromomentos, videos, expresiones, posturas, pausas. Cualquier cosa que pudiera insinuar la verdad sobre el matrimonio de los Harvey. De repente, un momento de 2016, que yacía en los archivos del programa de Steve Harvey, resurgió con un nuevo significado. En el vídeo, Steve y Marjorie estaban sentados uno al lado del otro, aconsejando a una joven pareja que lidiaba con una infidelidad. En aquel entonces, los espectadores lo vieron como un segmento emotivo, pero en el verano de 2023, esas mismas imágenes fueron analizadas fotograma a fotograma. La gente notó cómo Steve se apartaba ligeramente de Marge Gary, cómo cruzaba las piernas con fuerza, cómo su expresión parecía distante durante la explicación de ella. Eran gestos comunes, sin mayor importancia en 2016, pero a raíz de los rumores, los internautas los interpretaron como pruebas irrefutables. ¿Se sentía incómodo? ¿Ocultaba algo? ¿O simplemente le pesaba hablar de un tema tan doloroso? Nadie podía saberlo con certeza. Sin embargo, la especulación se extendió como si ya se hubiera alcanzado la certeza. Steve Harvey, cuya carrera se había basado durante mucho tiempo en la sinceridad emocional y la honestidad espontánea, de repente vio cómo esas mismas cualidades se volvían en su contra. Su autenticidad se convirtió en un arma de doble filo, la misma vulnerabilidad que lo había hecho querido por millones. Sus lágrimas, sus risas, sus confesiones sobre las dificultades, ahora ofrecían un sinfín de material para la reinterpretación. Cada encogimiento de hombros se convertía en duda, cada suspiro en simbolismo, cada silencio
en un mensaje con mayúsculas. Incluso los momentos destinados a inspirar o entretener se transformaban en herramientas de sospecha. Este era el precio de una marca construida sobre la base de la cercanía. Desde hacía tiempo se esperaba que Steve fuera auténtico, sincero y transparente. Pero la realidad rara vez es tan simple. No todo en la vida de una persona está destinado a ser descifrado, y no todos los gestos conllevan un significado oculto. Sin embargo, en la era de la magnificación digital, las figuras públicas ya no controlan la perspectiva desde la que se perciben sus vidas. La controla el público. Y así, con cada video compartido y cada análisis amateur del lenguaje corporal, la imagen cuidadosamente construida de Steve comenzó a resquebrajarse bajo expectativas que ya no podía satisfacer. Un hombre que en su día fue aclamado por su claridad, ahora se enfrentaba a acusaciones basadas en el silencio. En realidad, no hubo ninguna emisión, ninguna entrevista, ningún momento viral que pudiera distinguir la percepción de la realidad. Pero una cosa era segura: la persistencia de Internet garantizaba que la historia estaba lejos de haber terminado. Mucho antes de que los rumores de 2023 sacudieran a la familia Harvey, la vida personal de Steve Harvey ya había estado marcada por décadas de complejas dinámicas familiares, disputas legales y cicatrices emocionales que nunca sanaron del todo. Aunque suele presentar a su familia reconstituida como una unidad amorosa, con 7 hijos de 3 matrimonios diferentes, incluidos los 3 que adoptó de Marge Gary, esa armonía le costó mucho conseguir. Bajo esa apariencia impecable se esconde una historia marcada por disputas públicas, batallas legales y la persistente sensación de que algunas heridas nunca cicatrizaron, solo se acallaron. El conflicto más notorio sigue siendo su divorcio de Mary Shackelford, finalizado en 2005, pero que se repitió durante más de una década en entrevistas, demandas y acusaciones públicas. Mary alegó infidelidad, devastación emocional y traición financiera. Sin embargo, los registros judiciales pintaron una cronología diferente. Ella recibió 3 casas, $1, acuerdo de $5 millones y pagos mensuales hasta 2009. En 2011, su decisión de violar una orden de silencio, al hablar públicamente sobre su divorcio, resultó en una acusación de desacato al tribunal y 30 días de cárcel. Y en 2017, cuando reavivó las acusaciones mediante una demanda de $60 millones, el caso fue desestimado, reavivando una ola de especulación pública que Steve había intentado sofocar durante años. La custodia de su hijo y Winton se convirtió en otro punto delicado. Los documentos confirman que en 2011, Steve obtuvo la custodia principal después de que Mary la renunciara voluntariamente. Para algunos seguidores, esto generó preguntas incómodas sobre las enseñanzas de Steve acerca de los valores familiares y la paternidad, pilares de su imagen pública. Los críticos se preguntaban si el hombre que ofrecía consejos sobre relaciones a millones de personas tenía sus propios problemas personales sin resolver. En este contexto, Marge Gary entró en su vida no solo como pareja, sino como un pilar de estabilidad.
Steve ha dicho repetidamente que ella lo convirtió en un mejor hombre, un mejor padre, una mejor versión de sí mismo. Juntos, construyeron una narrativa familiar basada en la redención y la unidad. Sin embargo, el resurgimiento de antiguas disputas legales, sumado a nuevos rumores de infidelidad, ejerció una presión renovada sobre una imagen familiar que ya había soportado años de escrutinio. Para muchos espectadores, la verdadera pregunta no era simplemente si el último rumor era cierto. La cuestión era si el largo historial de turbulencias personales de Steve lo hacía más vulnerable a la duda pública. Por el contrario, más cercano al público, como alguien que, a pesar del éxito, seguía lidiando con problemas comunes a muchos. A medida que los rumores continuaban circulando, otra faceta de la identidad de Steve Harvey se incorporó inevitablemente a la conversación. Su espiritualidad, sus escándalos y el imperio filantrópico que construyó junto a Marge Carey. Durante décadas, Steve se apoyó firmemente en la fe, tanto como guía como elemento central de su imagen pública. Ya fuera a través de discursos motivacionales, monólogos emotivos o su libro de 2016, Jump, siempre atribuyó a la intervención divina el haberlo sacado de las dificultades e impulsado hacia el éxito. Sin embargo, en momentos de controversia, ese mismo enfoque espiritual se convirtió tanto en escudo como en el centro de atención. Al abordar las acusaciones de 2023, Steve recurrió una vez más a un lenguaje impregnado de fe, en lugar de una refutación directa, diciéndole al público de InvestFest: ¿estamos bien? Señor, ten piedad. Sus palabras reflejaban un patrón conocido: claridad envuelta en fe en lugar de confrontación. Este enfoque suscitó interrogantes entre los observadores. ¿Era sensatez, estrategia o una forma de desviar la atención sin abordar el tema? Si bien algunos admiraban su serenidad, otros consideraban que prefería la ambigüedad a la transparencia. En cualquier caso, el patrón era coherente con el hombre que había dedicado años a combinar sus convicciones personales con su imagen pública. Incluso su afirmación años atrás de que debía haber más de un camino al cielo había suscitado debates teológicos, lo que demuestra cómo su mensaje espiritual siempre transitó la delgada línea entre la convicción y el atractivo popular. Junto a la fe se encontraba la filantropía, una parte fundamental de la marca Harvey. A través de la fundación Steve y Marjorie Harvey, la pareja dedicó sus esfuerzos a programas de mentoría, becas, campamentos juveniles y colaboraciones como la Disney Dreamers Academy. En 2022, Prince Jackson le otorgó el premio Man in the Mirror en reconocimiento a su labor. Para sus seguidores, estos actos consolidaron a Steve como un ejemplo de servicio y superación. Para sus críticos, se convirtieron en parte de una cuestión más amplia. ¿Cuánta de esta generosidad pública era genuina? ¿Y cuánto se había orquestado para reforzar una imagen ahora bajo presión? La era digital lo amplificó todo: sus discursos, sus errores, sus éxitos y ahora su matrimonio. Se reinterpretaron viejos fragmentos.
Resurgieron controversias del pasado, incluso el infame error de Miss Universo. 2015 se volvió a sacar a relucir como prueba de un hombre que manejaba el caos con elegancia o de una figura pública cuyo autocontrol podía flaquear bajo presión. Sin embargo, la recuperación de Steve tras aquel error televisado a nivel mundial se convirtió en un momento clave de resiliencia. Asumió la responsabilidad, se disculpó públicamente e incluso transformó aquel incidente en una lección recurrente sobre humildad. Demostró que una caída pública no tenía por qué significar el fin de un legado, pero hoy el escrutinio es diferente. Internet rara vez olvida, y el control de la narrativa es más frágil que nunca. La pregunta que ahora se cierne sobre Steve Harvey no es simplemente si un rumor es cierto o falso. Se trata de si el legado que construyó, arraigado en la familia, la fe, el humor y la perseverancia, podrá resistir un mundo dispuesto a analizar cada palabra, gesto y silencio. A sus 68 años, Steve Harvey se enfrenta no solo a un escándalo, sino a una prueba de resistencia. ¿Qué sucede cuando un hombre que ha sobrevivido a todo debe demostrar una vez más que puede sobrevivir al juicio de la opinión pública? Gracias por ver el video. ¿Crees que Steve Harvey manejó bien estos rumores? ¿O debería haber hablado con más franqueza? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún análisis a fondo.